Un día un joven se acercó a su jefe y le dijo: por favor, denme permiso, mi abuela acaba de fallecer. Por favor, denme el día libre para asistir a su funeral. Entonces se fue. Al día siguiente, mientras estaban conversando, su jefe le dice: ¿tú crees en la resurrección? ¿Yo? Sí, por supuesto, sí creo. ¿Por qué lo pregunta? Porque después que te fuiste, tu abuela vino a visitarte. ¿Es una resurrección inventada? ¿Fue una farsa o fue real? Se cuenta la historia de una ocasión en que un joven se fue un domingo, asistió a su iglesia y mientras escuchaba al pastor se le veía bastante agitado. Estaba bastante agitado. Entonces, cuando el pastor ya estaba afuera, había terminado la reunión y la gente estaba haciendo cola para saludarlo, él también se acercó al pastor y le dijo: pastor, usted tiene que hacer algo con respecto a sus sermones. ¿Así? ¿Y por qué? Porque cada vez que vengo, usted predica de lo mismo. El pastor le responde: por supuesto, tú solamente vienes en Semana Santa. Y donde siempre predicamos sobre la resurrección. Ahora, gracias a Dios por aquellos que vienen a la iglesia en Navidad y en Semana Santa. Son bienvenidos, son un público muy, muy importante, son un público selecto. Pero quiero que sepan lo siguiente: en Navidad tenemos la promesa de la obra de salvación y en Semana Santa tenemos la prueba mediante su resurrección. Ahora, ¿cuántos de ustedes han escuchado acerca de un hombre llamado Harry Houdini? ¿Alguna vez han escuchado acerca de él? Él murió en octubre del año 1926, pero llegó a la fama. Él era célebre porque era un mago que era especialista en escapes espectaculares. Es decir, hicieron muchas cosas para encarcelarlo, para encadenarlo, y siempre se escapaba. O sea, él se burlaba de las cadenas, él se burlaba de los candados, se burlaba de los grilletes. Así que hicieron muchas cosas. Se dice que ese hombre tenía la flexibilidad de una anguila y tenía las vidas de un gato. Una vez lo metieron en un ataúd sellado y se escapó. Lo colocaron en un barril de cerveza completamente sellado y se escapó. Lo metieron en grandes bolsas muy gruesas, cosidas, y siempre se escapaba. Lo metieron dentro de una caldera con remaches y se escapó. También se dice que él fue metido dentro de una inmensa lata de leche que estaba completamente cerrada y también se escapó. Lo colocaron en una prisión de máxima seguridad y él siempre encontró la forma de escapar. Pero en el mes de octubre del año 1926, el viejo enemigo de la humanidad, conocido como la muerte, puso su mano sobre él y lo colocó en la tumba. Ahora, antes de que él muriese, él había hablado con su esposa y le había dicho: cuando yo muera, voy a tratar de escaparme de la muerte. Así que voy a buscar una salida. Si es que hay alguna salida, yo la voy a encontrar. Así que está expectante porque voy a buscar la forma de contactarte. Así que en la fecha de nuestro aniversario voy a hacer contacto contigo. Cuando vino su primer aniversario, ella colocó una vela encendida junto a su retrato. E hizo esto por 10 años consecutivos. Él nunca regresó. Él nunca la contactó. Las garras de la muerte habían sido puestas sobre Harry Houdini y no pudo escapar. ¿Sabían ustedes que hace unos 2000 años la misma muerte intentó sujetar a Jesucristo? Colocó a Jesús en el infierno por 3 días y por 3 noches. Estaba sujeto bajo los dolores de la muerte. Su cuerpo estaba ahí frío, tendido en un sepulcro. Una gran piedra se hizo rodar a la entrada de ese sepulcro, que era muy grande, había sido excavado en una peña, una piedra muy grande.
Pero saben que la muerte no lo pudo detener. La muerte no lo pudo derrotar. La muerte no pudo lograr en Jesucristo lo que consiguió con Harry Houdini. Harry Houdini nunca pudo escapar de ella. Al tercer día Jesús fue vivificado y se levantó de la muerte. Y los lienzos y el sudario que lo cubrían quedaron vacíos, como si fuese el capullo que una mariposa abandona cuando nace una nueva vida. Y eso es una tremenda señal. Cuando Juan entró al sepulcro y luego entró Pedro, vio el lienzo, vio el sudario puestos allí como si el cuerpo de Jesús se hubiese esfumado. Eso es tremendo. Y mucha gente piensa que el ángel removió la piedra. Se dice que pesaba como 4 toneladas, esa gran piedra. Yo he estado allí, he visto el canal por donde esa gran piedra era redonda, era rodada. He visto los sellos, los restos del sello que la guardia romana puso allí para mantenerlo cautivo. Pero si la piedra se removió, no fue para que Jesús pudiese salir del sepulcro. Jesús se levantó con un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Ese cuerpo mortal fue transformado y el cuerpo nuevo con el cual Jesús se levantó atravesaba paredes. La piedra fue removida no para que Él se levantase de los muertos, sino para que los hombres pudiesen entrar, pudiesen ver, pudiesen creer y pudiesen entender que Jesús se levantó del infierno y que recibió un cuerpo glorioso, un cuerpo glorificado. Y saben que esta es una tremenda buena noticia, porque la muerte no pudo dominar al Señor. Y saben, Jesús no está dominado bajo la muerte en una tumba, en un sepulcro. Él no está en esas paredes. Jesús está sentado en el trono a la diestra del Padre, reinando sobre todo. Y nos gozamos por este hecho, que es tremendo, que es significativo. Pero supongamos que nada de esto ocurrió. Supongamos que la muerte aún tiene sujeto a Cristo Jesús como sujetó a Harry Houdini. Imagínense por un momento que la resurrección es una farsa. Imagínense que es un evento que jamás tomó lugar. ¿Qué cosa sería de nosotros? Supongamos que Cristo no resucitó de los muertos. Esta es una pregunta que el apóstol Pablo plantea en 1 Corintios, el capítulo 15. Voy a leer los versículos del 12 al 20. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también su fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o lástima de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces el apóstol Pablo coloca acá una premisa completamente impensable. Introduce esta pregunta: ¿qué pasaría si Jesús no resucitó de entre los muertos? Y él nos describe aquí 6 cosas trágicas. 6 cosas trágicas que debemos considerar si es que Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, en primer lugar, la predicación sería vana. Versículo 14 de 1 Corintios 15: si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué significa la palabra vana? Vacía, hueca, falsa, sin ningún propósito, sin ninguna trascendencia, sin ningún peso, sin ninguna importancia, sin ningún empuje, nula, fútil. En otras palabras, una colosal pérdida de tiempo. Si Jesús no resucitó, yo estoy perdiendo mi tiempo predicándoles a ustedes y ustedes están desperdiciando su tiempo escuchándome a mí. Mejor nos vamos a hacer otra cosa. Si Jesús no resucitó, el ministerio de la palabra es algo vacío, es algo inútil. Nuestra predicación sería vana, fútil, indigna, sin valor, sin provecho. La predicación no sería de bendición, no sería de edificación, no sería de provecho ni de beneficio para nadie. Si quitamos la resurrección, la predicación es nula. El
¿Por qué? Porque la resurrección es el corazón del evangelio. Y si ustedes leen los 3 primeros versículos de este capítulo, 1 Corintios 15, se van a dar cuenta que que el apóstol Pablo dice que el evangelio que predicamos nosotros es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y miren, si nosotros no predicamos la resurrección, tampoco estamos predicando el evangelio. Si es que algún predicador niega la resurrección, debería dejar de predicar y debería de conseguirse un trabajo decente y honesto. Si un pastor o predicador predica en contra de la resurrección o la niega o no cree en ella, debería de cerrar su iglesia, mandar a la gente a su casa y él debería de meterse a otra cosa, de mecánico, de ingeniero, de cualquier otra cosa, pero no de predicador. Entonces, la predicación se vuelve vacía, vana, se vuelve sin ningún significado si es que Jesús no resucitó. Y si Él no resucitó, entonces toda esta actividad es completamente hueca, sería un desperdicio de tiempo. Ahora, lo segundo que el apóstol Pablo dice con respecto al hecho de que si Jesús no resucitó, frente a esa premisa, él dice que la segunda consecuencia sería que la fe sería vana. Otra vez el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es también su fe. No solamente la predicación es vana, hueca, vacía, también es nuestra fe. Nuestra fe es vacía. Entonces, ¿dónde queda ese asunto de que más el justo por la fe vivirá? ¿Dónde queda ese asunto de que sin fe es imposible agradar a Dios? Si Cristo no resucitó, entonces estamos perdiendo el tiempo colocando nuestra confianza en algo o alguien que no es digno de confianza. Entonces nuestra fe no nos serviría. ¿De qué valdría que Jesús preguntase, ¿dónde está su fe? ¿De qué valdrían esos versículos que al que cree todo lo es posible, que conforme a tu fe te será hecho? No serviría absolutamente de nada. Eso significaría que estaríamos colocando nuestra confianza o fe en una persona que está muerta. O sea, ¿por qué colocar nuestra fe en Jesús si es que Él aún permanece muerto? Y miren, se cuenta la historia de un musulmán que recibió a Cristo en África. Sus amigos vinieron y comenzaron a preguntarle, o sea, ¿por qué has tomado esa decisión? ¿Por qué te has hecho cristiano? Entonces él les dijo lo siguiente: la decisión que yo tomé la asemejo a esto. Imagínense que ustedes están andando por un camino y de repente este camino se abre en dos, que están al frente de una bifurcación. Y ustedes no saben cuál de esos dos caminos seguir, no saben qué decisión tomar, pero junto a esos caminos hay 2 hombres, uno que está muerto y otro que está vivo. ¿A cuál de los dos le preguntarías tú qué dirección seguir? Es muy claro: a Mahoma o a Jesús. Es la razón por la cual él tomó la decisión. Él fundamentó la decisión que tomó. Entonces no es suficiente creer que Jesús murió por nuestros pecados, sino creemos que también Dios lo levantó entre los muertos y Él vive. Entonces nosotros nosotros cristianos no colocamos nuestra fe en un Dios muerto, sino en uno que venció la muerte. Y por eso digo, si Jesús no resucitó, todo lo que tiene que ver con nuestra fe es completamente vano, vacío, hueco, fútil, es inválido. La Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, en otras palabras, tú crees en la resurrección de Cristo, entonces tú serás salvo. Lo que marca la diferencia en nuestras vidas es la fe en su resurrección. Pero si la resurrección no ocurrió, nuestra fe no marcaría ninguna diferencia. Aún seguiríamos en el pecado. Aún tendríamos un destino trágico. Entonces, si no hay resurrección, Jesús está muerto. Y si Jesús está muerto, tu fe también está muerta, porque Él es el autor y perfeccionador de la fe. Ahora, la diferencia entre Jesús y los fundadores de otras religiones es la siguiente: cada uno de ellos vivió, cada uno de ellos murió, sus tumbas están ocupadas. Está la tumba de Buda, la tumba de Confucio, está la tumba de Mahoma,
Y todos sus seguidores están colocando su fe en personas que, como Harry Houdini, se convirtieron en víctimas de la muerte y nunca más se levantaron. Pero Jesús vivió, Jesús murió, Jesús resucitó y volvió a vivir. Y eso es lo que diferencia al cristianismo de las demás religiones, por así decirlo. Entonces no debemos ser seguidores de un perdedor. Jesús, a diferencia de Harry Houdini, sí escapó de la muerte, la conquistó, la derrotó y es victorioso, completamente victorioso sobre ella. Ahora, ¿cómo sabemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo sabemos que Él nos puede salvar? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? ¿Cómo sabemos que sus promesas son reales? Es simple. Dios levantó a Jesús de entre los muertos y con este acto Él selló con su aprobación el hecho de que todo lo que Jesús dijo, hizo y enseñó era verdadero. Así que nosotros no seguimos ni servimos a un Salvador muerto, porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie. El pequeño Felipe había nacido con síndrome de Down. Todos los domingos asistía a la escuela dominical en su iglesia. Él iba al salón de los niños y niñas que tenían 8 años de edad. Ustedes saben, para los niños de esa edad es un poco difícil aceptar a alguien que tiene esa clase de diferencias, pero la maestra de ese salón era muy creativa, tenía sabiduría de parte de Dios, así que ella logró que la mayor parte de sus compañeros aceptasen al pequeño Felipe. Y bueno, un día, estamos hablando el domingo siguiente a Semana Santa, esta maestra trajo estuches vacíos de panties que tenían forma de huevo. Y todos los niños recibieron uno y se les dijo que saliesen afuera, ahí al campus de la iglesia, aquel domingo de la primavera con un sol radiante, y que buscasen símbolos que representasen la vida, una nueva vida. Así que ellos tenían que salir en el campus de la iglesia y buscar símbolos representativos de una nueva vida y que los colocasen dentro de ese estuche que tenía forma de huevo. Así que dicho y hecho, los niños salieron. Después de todo, todos los estuches iban a ser juntados. Los colocaron sobre una mesa y cuando regresaron, la maestra estaba allí. Los niños rodearon la maestra, rodearon la mesa y comenzaron a abrir un estuche tras otro. Abrieron el primer estuche, una hoja. Y los niños, ¡wow! Abrieron otro estuche, una mariposa salió volando. Y los niños, ¡wow! Abrieron otro estuche y encontraron una flor. Y los niños estaban maravillados. Y de repente abren un estuche y no había absolutamente nada dentro de él. Entonces los niños se agitaron y comenzaron a reclamar. ¿Quién fue? Eso está mal. Alguien no hizo su tarea. El pequeño Filipillo se acercó y dijo, ese es mi estuche. Intencionalmente lo traje así, porque la tumba estaba vacía. ¡Wow! A partir de ese día, los niños respetaron al pequeño Felipe. Sin embargo, a los pocos meses contrajo una enfermedad infecciosa de la cual cualquier niño normal se puede recuperar, pero él no se recuperó. Al poco tiempo él murió. En su sepelio, la maestra de escuela dominical llegó con los compañeros de Felipe, llegaron y marcharon todos hacia el féretro, pero no llevando en sus manos flores, sino que cada uno de ellos llevó consigo un estuche de panties, pero completamente vacío. ¿Saben que la fe de Felipe no fue vacía? Él creyó que Jesús había resucitado. Él creyó que la tumba estaba vacía. Él creyó que Jesús estaba vivo. Y esa esperanza, porque la Biblia dice que la esperanza no avergüenza, tiene suficiente poder para sujetar a cualquier persona, porque la vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús trasciende y libra y vence a la ley del pecado y de la muerte. Ahora,
Si tú no crees que Jesús resucitó entre los muertos, o sea, cualquiera que sea tu creencia, tu credo, tu confesión, estás perdiendo tu tiempo. O sea, que tu fe no te va a servir, no te va a aprovechar, no te va a salvar, ni te va a librar del infierno. Porque confiar en alguien que murió, confiar en alguien que está muerto y que sigue muerto no te traerá ningún beneficio. Es decir, tu vida seguirá con ese vacío. Y aquí surge la pregunta, o sea, ¿por qué vivir una vida vacía cuando la tumba está vacía? Ahora, la tercera cosa que Pablo dijo es que si Cristo no resucitó, entonces todos los discípulos son mentirosos. 1 Corintios 15, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Y quiero que ustedes entiendan la esencia de lo que el apóstol Pablo está argumentando acá. Él no está diciendo que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces nosotros somos las personas más engañadas del universo. Él no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que si Cristo no resucitó, entonces somos falsos testigos. Ahora, ¿qué cosa es un falso testigo? Es diferente que una persona que está completamente ciega o engañada. Un falso testigo es alguien que entra en una corte, en una sala de justicia, en un tribunal, y él, levantando la mano para jurar solemnemente, decir la verdad y nada más que la verdad, de manera deliberada, de manera intencional, conociendo la verdad, la persona perjura, la persona miente. No es que está hablando de lo que ciegamente ha abrazado como realidad, aunque es mentira. No, esa persona sabe cuál es la verdad y de manera intencional miente después de haber efectuado un juramento. Se convierte en una persona mentirosa. Pero cuando nosotros leemos lo que está registrado en los evangelios y en el libro de Hechos, vamos a encontrar que los discípulos, los apóstoles y también el mismo Pablo dieron testimonio de que Dios había levantado a Jesús de entre los muertos. Y estamos hablando acerca de gente que dijo que había visto al Señor, que había tocado al Señor, que había comido con el Señor, que había tenido comunión con Él. Jesús se les había aparecido a diferentes personas, a más de 500 personas, y luego a otro grupo de personas, uno y otro, a Jacobo, a Pedro, a diferentes mujeres. Jesús se les apareció y ellos dieron testimonio de que Jesús estaba vivo. Pero otra vez volvemos a esa premisa. Y what if en inglés, ¿no? ¿Y qué si todo eso fue una farsa? O sea, de repente la esperanza de los 12 apóstoles se ve frustrada, se ve truncada. Ahora quedaban 11 porque Judas se mató, el traicionero. Y ahora, para ellos salvar su pellejo, entonces de repente inventaron esta farsa de que Jesús resucitó. Fue una farsa, fue una invención, como para echarle tierrita al asunto, para no quedar mal, para salvar su pellejo. Inventaron ese asunto de la resurrección de Jesús. Yo les digo que eso no fue una farsa, ni tampoco fue algo inventado por ellos. De los apóstoles del Cordero, todos, con la excepción de Juan, todos ellos fueron martirizados por su fe. Todos ellos murieron por sostener que Jesús estaba vivo, por predicar el evangelio de la resurrección. Estamos hablando de personas que con su propia vida testificaron de la resurrección del Hijo de Dios y pagaron con sus propias vidas hasta el martirio. Sufrieron, sangraron, todo por sostener una verdad. Escúchenme bien, los hipócritas y los mártires simplemente no están hechos de la misma fibra. Podría ser que una persona completamente engañada dé su vida por esa causa, por una causa. Es bien difícil que un montón de engañados den su vida por una causa. Pero en este caso no estamos hablando de una persona engañada, estamos hablando acerca de falsas personas, mentirosas, que sabiendo la verdad. ¿Ustedes creen que alguien que está mintiendo con respecto a algo daría su vida por esa mentira? De ninguna manera. ¿Me van a decir que Pedro, que Pablo, que Juan fueron mentirosos y que inventaron una mentira de colosales dimensiones a nivel mundial para salvar su pellejo? Los hipócritas generalmente no hacen esto.
Pero esos seguidores de Cristo testificaron hasta la muerte. Dijeron que Jesús estaba vivo. Pero si Jesús no resucitó, entonces ellos son hallados falsos, mentirosos, fraudulentos, artistas contratados que hicieron un show. O sea, ¿de veras creerían que este fue un fraude a nivel mundial? Obviamente el sentido común nos dice que esto no fue así, pero nos veríamos forzados a llegar a esa obvia conclusión si es que Jesús no resucitó. Me gusta lo que dijo Henry Morris. Él dijo lo siguiente: la resurrección corporal de Jesucristo entre los muertos es la prueba que corona el cristianismo. Si la resurrección no tomó lugar, entonces el cristianismo es una falsa religión. Pero si ella ocurrió, entonces Cristo es Dios y la fe cristiana es verdad absoluta. Ahora, se cuenta que una mujer se fue a buscar un pastor porque en el domingo de Semana Santa, un predicador invitado a su iglesia había dicho que Jesús realmente no murió en la cruz, sino que Jesús solamente se desmayó y luego sus discípulos lo bajaron de la cruz, lo atendieron y se recuperó. Entonces este pastor le dijo a esta señora: hermana, traiga a ese predicador, colóquele una corona de espinas en la cabeza y golpéele la cabeza varias veces. Jálele la barba, dele puñetazos, azótelo con 39 azotes, con un látigo que contenga varias tiras con elementos punzocortantes. Desgárrale la espalda hasta que se haga en ella una sola llaga abierta. Luego, llévelo a una cruz, crucifíquelo. Coloque clavos reales aquí en sus muñecas y en sus pies. Déjelo bajo el sol 6 horas. Después embalsámelo y métalo en una tumba sellada sin oxígeno por 3 días y 3 noches. Luego conversamos. O sea, tratar de negar eso es como tapar el sol con un dedo. Si Jesús no resucitó, el pecado, número 4, aún sería soberano. O sea, si Jesús sigue en el sepulcro, tenemos acá otro trágico efecto. El pecado seguiría teniendo la soberanía sobre la humanidad y sobre nuestras vidas. Versículo 17 de 1 Corintios 15. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Aún están en sus pecados. ¿Qué significa esto? Significa que si Jesús está muerto, entonces no hay ningún pago efectivo hecho por tu pecado ni por mi pecado. O sea que nuestra deuda de pecado todavía sigue intacta. Estamos fritos. Entonces, el sacrificio de Jesús no fue suficiente. No fue aceptado por Dios el Padre. Entonces, fue un completo y total desperdicio. ¿Y para qué Jesús, el Verbo eterno que estaba a la diestra del Padre ahí en los lugares celestiales, para qué se tomó semejante molestia de descender del cielo, encarnarse, nacer de una virgen, nacer en un pesebre, en un lugar muy pobre, soportar las incomodidades y limitaciones de vivir en un cuerpo físico y tener que aguantar cuando la gente religiosa viene a cuestionarlo, tener que soportar la incredulidad de sus discípulos y luego toda afrenta, todo rechazo y finalmente que lo lleven hacia la muerte sin un juicio legal, así al paso, sin una reunión legal con todos los miembros del Sanedrín. Y finalmente, azotarlo, vejarlo, burlarse de él, todo el escarnio, todo el menosprecio, sufrir todo eso, todo el castigo físico, finalmente clavarlo en una cruz, una muerte de criminal. ¿Para qué se dio se tomó esa molestia si no iba a resolver exitosamente el problema universal del pecado? Pero gracias a Dios que nosotros sabemos que Dios sí levantó a Jesús de entre los muertos y que esa fue la prueba positiva y la evidencia de que el precio por nuestros pecados ya fue completamente pagado y que el sacrificio de Cristo fue aceptado por Dios el Padre. Y cuando hablamos acerca de la muerte de Jesús y de la resurrección del Señor, estos dos eventos el apóstol Pablo los conecta en Romanos 4:25, se los voy a leer de la Nueva Biblia al Día, donde dice que Él fue entregado a la muerte esa palabra significa sustitución por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación.
Esto significa que sí, Él murió por nuestros pecados, pero su obra estaría incompleta sin su resurrección. Es decir, sin la resurrección de Cristo no tendríamos ninguna esperanza de una nueva vida o de poder llegar algún día al cielo. Entonces, el hecho de que Jesús tomó tus pecados y mis pecados y murió por ellos en la cruz, si no viene acompañado de la resurrección de entre los muertos, entonces no nos aprovecha para nada. Sin embargo, la resurrección es el sello de aprobación de la autenticidad de su obra al pagar por nuestros pecados. Hay un juego de palabras que es poderoso y tiene un profundo significado. Si no hay resurrección, no hay Salvador. Si no hay Salvador, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay justificación. Si no hay justificación, el pecado permanece adentro. Y si el pecado sigue allí, entonces aún tú eres culpable por él. Yo soy culpable por él. Todos somos culpables. La deuda de pecado permanece allí. Y si mi culpabilidad permanece, entonces estamos destinados a ir al infierno. Aún estamos en nuestros pecados. Qué trágica manera de terminar una vida o una película, ¿no? O sea, no hay esperanza, no hay remedio, no hay salvación. Pero gracias a Dios que Cristo ha resucitado ante los muertos y ni tú ni yo estamos más en nuestros pecados y tenemos un Salvador que pagó el precio por nuestros pecados y derrotó a la muerte. Ahora, otra vez volviendo a la misma premisa, si Cristo no resucitó, ¿cuál sería la siguiente consecuencia? La muerte tendría el dominio. Es decir, no solamente el pecado aún seguiría teniendo la soberanía sobre nuestras vidas, seguiríamos siendo esclavos del pecado. En vez de estar muertos al pecado o libres del pecado, seguiríamos vivos al pecado, estaríamos sometidos debajo de él, pero al mismo tiempo también la muerte, así como sujetó a Harry Houdini, la muerte también tendría dominio sobre cada uno de nosotros. Seríamos víctimas de la muerte eterna. En el versículo 18 del mismo capítulo, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Todos. Una palabra todo inclusiva. Todo significa tus abuelos, tus tíos, tus hermanos, tu papá, tu mamá. O sea, todos después que experimenten la muerte física, no tienen ninguna esperanza de una vida mejor, no tienen una esperanza de resurrección, no tienen esperanza de vida eterna. En todo caso, ya pensar en lo que es vida eterna sería algo completamente ilusorio. Y eso implicaría que la muerte nos tendría a todos bajo su dominio para siempre. Esto significaría que todo se acabó. O sea, no hay nada más que hacer. No hay esperanza. La muerte ganó. Soñar con la vida eterna es ilusorio. Ya fuimos, sonamos, frito pescadito, ya fue. O sea, ¿ustedes creen que el creador del universo tuvo la intención de que todo terminase en la tumba? O sea, ¿ustedes creen que la intención de Dios es que nazcamos llorando, que vivamos quejándonos y que muramos completamente decepcionados y sin ninguna esperanza? Que lo único que podemos esperar en esta vida es ir de mal en peor hasta que la tumba y el infierno nos reciban gozosos como la morada eterna para nuestros cuerpos y espíritus. ¿Acaso es el diseño y destino que Dios tiene para nosotros que nuestros cuerpos se pudran y descompongan y que todo acabe allí? ¿Se supone que debemos creer y abrazar esto como realidad? ¿Acaso la muerte, el pecado, el sepulcro, la tumba van a tener dominio y señorío sobre nosotros para siempre? Pues no. Estoy aquí esta mañana para decirles que de ninguna manera. Nosotros tenemos una esperanza que se levanta por encima de
todo sufrimiento, por encima de los poderes de la muerte. Porque Jesús viene por su iglesia y nosotros sabemos que cuando suene esa trompeta, nuestros cuerpos mortales serán transformados y seremos levantados. Y en nubes daremos encuentro al Señor que descenderá al cielo. Y nosotros seremos semejantes a Él, lo veremos tal como es Él. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Es un evangelio de resurrección, es un evangelio de vida. Ese es el evangelio que los primeros cristianos predicaron y que nosotros seguimos predicando. Ahora, nosotros sabemos que el evangelio fue predicado. El apóstol Pablo llevó esa palabra al mundo gentil. Estamos hablando acerca de Asia Menor, Europa. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos que la primera de las epístolas es la epístola a los romanos. O sea, hubo una iglesia en Roma. Y en Roma la iglesia creció tanto, estoy hablando desde el segundo siglo, el tercer siglo, el número de cristianos en Roma, que era la capital del Imperio Romano, era prácticamente la mitad de todos los ciudadanos que vivían allí. Pero eran muy perseguidos, entonces se han encontrado debajo de la ciudad de Roma miles de túneles subterráneos, conocidos como catacumbas. ¿Cuántos están familiarizados con las catacumbas? Y dentro de esos túneles se han encontrado miles y miles de nichos donde los cristianos sepultaban a sus muertos, también lugares donde tenían sus reuniones así en privado por temor de los romanos. Se han encontrado muchos epitafios inscritos allí. Y cuando comparamos esos epitafios con los que aparecen en las tumbas de los paganos, se ve una gran diferencia que existe allí entre la esperanza y la desesperanza. ¿Qué fue lo que los paganos colocaban allí en sus tumbas? Frases tales como: vive la presente hora porque no hay seguridad de nada más. En otra tumba se encontró lo siguiente: una vez yo no era y ahora ya no soy. Y en otra se encontró lo siguiente: viajero, si pasas junto a mi tumba, maldíceme porque estoy en tinieblas y no puedo responderte. Pero los epitafios hallados en las tumbas cristianas contienen frases tales como: aquí yace Marcia durmiendo en paz, Laurencio a su hijo amado, quien fue llevado por los ángeles. En otro dice se fue en paz, en otro dice victorioso en paz y en Cristo. Entonces, lo que hace una tremenda diferencia es que Cristo ha resucitado. Y si Cristo resucitó, entonces la muerte no tuvo a Cristo, ni tampoco te tendrá a ti ni a mí. La muerte ha sido derrotada, la muerte ha sido completamente vencida. Ahora, una sexta cosa trágica que pasaría si es que Jesús no resucitó. Miren lo que dice el versículo 19 de la Nueva Traducción Viviente. Dice: nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida. Somos los más dignos de lástima de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que si eso es todo lo que hay, o sea, si Jesús no resucitó, entonces lo único que queda son malas noticias. O sea, si Jesús no resucitó, no hay evangelio. ¿Evangelio qué significa? Buenas noticias. Entonces, si no hay resurrección, no hay evangelio, no hay buenas noticias, ¿qué es lo único que queda? Malas noticias. O sea, fritos, toditos. O sea que a partir de hoy día tu vida va a ir de mal en peor. Te vas a enfermar, te vas a poner mal, te vas a meter en más problemas, tus hijos se van a meter en problemas, drogas, pornografía, van a ser asaltados, van a ser violados, vas a tener un accidente trágico en carro y vas a ir peor, peor, peor. Todo lo trágico, toda maldición vendrá sobre ti, te vas a terminar secando, vas a tener una mala y corta vida, vas a morir prematuramente. Tus seres humanos, tus seres amados van a ser destripados por la muerte. O sea, ¿cómo sería nuestra vida? Nuestra vida sería semejante a una colonia de hormigas que vive en un extremo de un árbol que por otro lado se está quemando. Imagínense. O sea, ¿qué sería de nosotros si Jesús no hubiese venido, no hubiese muerto por nuestros pecados y no hubiese resucitado? Como Pablo lo dijo, o sea, sin Cristo, sin el Cristo vivo resucitado, seríamos los más dignos de lástima de todos los seres humanos, los más despreciables, aquellos que tendrían un futuro sin ningún sentido, vano, inútil y sin esperanza. Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo, después de haber puesto esas
premisas. Gracias a Dios que el apóstol Pablo cierra con broche de oro este pasaje con la conclusión en el versículo 19, hablando acerca de los hechos verdaderos, reales e históricamente comprobados. Mas Cristo ahora ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ya que Jesús resucitó, la predicación trae edificación y crecimiento a la iglesia. La predicación es algo de bendición, es algo de provecho. Ya que Jesús resucitó, tu fe es algo que funciona. Al que creyere, la Biblia dice que creyere no será avergonzado. Tu fe es una fe de posibilidad, tu fe es una fe de poder. Ya que Jesús resucitó, los apóstoles, los discípulos no fueron unos falsos testigos, todo lo contrario, dieron testimonio de la verdad. El evangelio que ellos predicaron fue verdadero. La buena noticia sigue siendo verdadera, la que nosotros predicamos sigue siendo verdadera. Ya que Jesús resucitó, el pecado ha sido derrotado, has muerto el pecado, has sido libertado del pecado. Ya que Jesús resucitó, la muerte ha sido derrotada y el futuro para ti y para mí es fabuloso. ¿Y todo por qué? Porque Jesús resucitó. Y Él quitó el aguijón de la muerte. Él venció el terror de la muerte y la oscuridad de la tumba. Y nos ha dado a nosotros una esperanza que es firme y segura. No colocamos nuestra fe en esperanzas vanas o ilusorias. Nuestra fe está puesta en hechos concretos. Tenemos una esperanza firme, una esperanza estable. Alguien contó una vez una fábula acerca de una araña que estaba allí en una cueva y de repente un gran león se metió en esa cueva y se echó a dormir. Entonces esta araña estaba envidiosa del animal que era el rey de la selva. Así que comenzó a pensar, ya sé lo que voy a hacer con esta bestia peluda. Voy a convertir de esta cueva en su tumba, para que no más salga a perseguir y capturar presas en lo oscuro de la noche. Para que no más se eche ahí a tomar la siesta bajo el sol al mediodía. Así que la araña comenzó a tejer una red de tela de araña y comenzó a tejer y tejer en la puerta, en la entrada de la cueva. Comenzó a tejer hasta que no pudo más. Finalmente, la entrada de la cueva estaba completamente cubierta. Así que la araña se quedó afuera, sentada ahí a un lado, esperando ver cómo esa bestia peluda se convertía en su esclavo. Ese león iba a ser su prisionero. Ella finalmente lo había vencido. Así que después de un rato, cuando el león se despertó de su siesta, sacudió el polvo de su melena, se paró, estiró la cara, se estiró y luego lanzó un rugido que sacudió la cueva donde estaba y se extendió toda esa montaña en la jungla y que llegó hasta el valle de más allá. El león comenzó a caminar y atravesó la entrada de esa cueva como si la tela de araña no hubiese estado allí. Ni siquiera se dio cuenta. ¿Y saben qué fue la traición de Judas? Y fueron los celos y la envidia de los principales sacerdotes ancianos, los fariseos, los saduceos y todos los demás que tejieron una red de incredulidad allí a la entrada del sepulcro donde Jesús fue puesto. Ellos habían dicho, ese mentiroso dijo que al tercer día resucitaría. Ellos lo habían escuchado de primera fuente. Jesús les había dicho, así están buscando señal. Les voy a dar la señal del profeta Jonás. Así como el profeta Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces colocaron ahí una guardia y colocaron un sello en la puerta. Pero ¿saben qué? Este desenlace fue diferente que el desenlace en la vida de Harry Houdini ese octubre de 1926, cuando la muerte finalmente lo derrotó. En este caso, Jesús salió de la tumba. ¿A qué me refiero? El león de la tribu de Judá, la raíz de David,
Se levantó de la muerte sin ni siquiera darse cuenta que la endeble red tejida por el diablo estaba allí. Y Jesucristo vive. Jesucristo es Señor de todo. Satanás está derrotado. Jesús es soberano. La muerte no lo pudo detener. La tumba no lo pudo retener. Satanás y todas las fuerzas del infierno no pudieron evitar su resurrección. Se dice que Dios tuvo que emplear más poder para resucitar a Jesús que el poder que empleó para crear el universo. Porque en la creación no hubo ningún tipo de oposición, pero en la resurrección sí. ¿Saben qué? Todas las fuerzas de las tinieblas trataron de mantener a Jesús allí en el infierno. Pero ¿saben qué? Él resplandeció y se levantó glorioso. Las cadenas del pecado fueron rotas, las cadenas de la muerte fueron rotas. Y ¿saben qué? Él simplemente pasó por ese sepulcro y ese cuerpo muerto se convirtió en un cuerpo glorificado. Y Jesús salió, flotó por encima de esa cubierta que él tenía, se levantó glorioso, atravesó la piedra, él fue al cielo, presentó su sangre y obtuvo para nosotros eterna redención. Jesús vive. ¿Por qué seguir viviendo una vida vacía si la tumba está vacía? Y Él vive en aquellos que lo han resucitado, que lo han recibido. ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado. Toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado. Padre, esta tarde ya te damos gracias, te damos gloria por el evento más trascendente de toda la historia de la humanidad y de la eternidad. Y no queremos tomarlo como algo ligero. Señor, tú lo diste todo por nosotros. Tú verdaderamente tomaste nuestro pecado. Tú verdaderamente te convertiste en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es posible personalizar la salvación. Es posible que tú tengas el asunto de tu pecado personal resuelto. Es posible ponerse a cuentas con Dios. El precio fue pagado, no tienes que pagarlo tú. La buena noticia es que alguien pagó por ti para que tú no mueras. La paga del pecado es la muerte. No tienes que morir así. Jesús ya fue al infierno por ti para que tú no vayas. Y Él quiere darte hoy día un nuevo corazón, un nuevo nacimiento, una nueva vida resucitada, vida en abundancia. Ya no vas a vivir en incertidumbre, sino en certeza, en convicción. Y Él te va a hacer limpio, te va a hacer nuevo con su sangre gloriosa. Para que hagas conexión con el Salvador resucitado, haz esta oración. Repite conmigo en voz alta, hazlo de todo corazón. Repitan conmigo, por favor. Dios del cielo, gracias por amarme. Aunque yo estaba en deuda contigo por mi pecado, Dios, acepto a Jesús como mi sacrificio, como mi sustituto. Jesús, públicamente te confieso como mi Señor. Impárteme vida, perdona mis pecados. Me arrepiento de haber vivido sin ti y creo que el Padre te resucitó y que tú derrotaste a la muerte y que tú venciste el pecado y conquistaste a Satanás. Y por eso ahora yo soy parte de tu familia. Soy libre, soy limpio, soy nuevo en el nombre de Jesús.